Constitución. Le damos la bienvenida a Damián Ledesma, politólogo, director de la Fundación Atenea, que tiene que ver con esta información y tiene que ver con la pulverización de los salarios. Coco, ¿se pulverizan los salarios en 4 años? A ver, sí, se pulverizaron, perdieron mucho los salarios, en promedio perdieron un cuarto, cerca de 25%, va a cerrar 2019, en esos 4 años, ¿no? O sea, cada 10 pesos que vos tenías, perdiste 4 pesos o 3 pesos. Te dieron un bocado grande a tu salario y con lo que te quedó, tenés que vivir. Damián, ¿un 26% es la mordida del Estado sobre el salario de todos nosotros? Efectivamente, depende del sector de actividad. Nosotros desde el Centro de Estudios Atenea podemos registrar entre un 23 y un 26% de pérdida de salario real en la clase trabajadora en Argentina. Esto involucra no solamente a los trabajadores formales, sino mucho peor a los informales, ¿no? Teniendo en cuenta que el saldo que deja Cambiemos, que sería la pesada herencia, Cambiemos en el mercado de trabajo, involucra a 9 millones de personas con problemas de empleo. 9 millones de personas, entre ellas Norma, que nos está escuchando. Yo quiero que le expliques con términos sencillos para que yo también pueda entender. ¿Cómo se le explica a una persona que en 4 años, ponele que antes con su sueldo compraba 5 changuitos, bueno, que ahora un changuito y medio se lo morfó el Estado? ¿Cómo se le explica? ¿Cómo pasó eso? ¿Quién lo decidió? Efectivamente, sin lugar a duda, el empleo no registrado, que estamos viendo que hay problemas también. Ella está registrada, ¿eh? Bueno, tanto los registrados como los no registrados, el deterioro del poder de compra ha sido sistemático en la gestión Cambiemos. Bien. Fíjense ustedes que pasamos del 32% de no registro a 35% de no registro. Y para los que sí tienen la suerte de tener un trabajo en blanco, aproximadamente entre el 23 y 26% o sea que Norma tiene razón cuando dice, compra. Desde el primer minuto, cuando me llegó la factura, la primera factura de Aranguren, funcionario que algunos están olvidando, ¿no? Por estas horas, yo recuerdo esa conferencia de prensa, Agustín, de Aranguren diciendo, bueno, ajustense un poquito, y nos da un guadañazo de un 600%. Norma lo que intuyó era verdad, que empezaba una época complicada para el asalariado. Exactamente, fíjense ustedes cuando el gobierno anterior puso como voluntariamente a las personas que querían salirse del subsidio, ha recogido magramente escasos usuarios que han rechazado el subsidio del Estado. Y hoy la tarifa dolarizada perjudica en gran parte al salario de los trabajadores. Sí, Luis, Norma, aprovechando que tenemos a una especialista en política aquí en el piso, lo que se pregunta Norma y lo que nos preguntamos todos es, ¿se va a recuperar el salario en algún momento? ¿Cuánto tiempo podemos tener que estar esperando para justamente ver alguna mejoría o poder volver a comprar la horma de queso entera, que es una vergüenza, es triste tener que compartirla porque no llegás a comprarla como antes? Damián. Efectivamente, la verdad que un nuevo gobierno, sin lugar a dudas, tiene que llamar a un pacto social. Estoy esperando. Perdón, Norma, sí. Decinos vos y después responde Damián. ¿Qué estás esperando vos? Que nosotros con mis compañeros estamos esperando las paritarias del año que viene. Estoy esperando las paritarias al año que viene a ver qué es lo que me van a dar, en cuánto se va a incrementar mi sueldo un poco más. Bien, todos mis compañeros y yo estamos esperando eso, a ver cómo va a ser estas paritarias que vienen. Norma, le estás dando el pie a Damián para que empiece a responder justamente paritarias, ¿no? Exactamente. En la línea que plantea Norma, las paritarias forman parte de las negociaciones colectivas de trabajo, pero que en Argentina, en la Argentina de Macri, ha tenido un retroceso a la hora de cerrar salarios por encima de la inflación. Un pacto social verdadero tiene que atender a las personas que han perdido sistemáticamente ingresos en Argentina. El cambio de la curva distributiva en el país tiene que estar sobre la mesa y el gobierno tiene que dejar, por un lado, paritarias mínimas, paritarias libres, y por otro lado, fortalecer el salario mínimo. Usted sabe, Luis, que 26% ha perdido el salario mínimo en Argentina, los jubilados el 17%. O sea, tendría que ser la inflación del último año más el 26%, o sea, estamos hablando de un 76% de paritaria para que un trabajador no gane, sino recupere lo que perdió. ¿Vos crees que el Estado está en condiciones o las empresas privadas en dar una paritaria del 76%? Si hay un cambio en el rumbo económico, tal cual lo pide la Unión Industrial Argentina, que el gobierno vuelva a apostar a la industria, que vuelva a tener crédito para las pequeñas y medianas empresas, que corte o que regule las importaciones y la economía vuelva a crecer, sin lugar a duda, las convenciones colectivas de trabajo es el sistema para recuperar Otra salarios. pregunta incómoda, Damián, y pensando en Norma,
y en la lógica de los gremios nacionales. Hay gremios fuertes y hay gremios más pequeños. Claro. Sin comparar ni que nadie se ponga enojado. ¿Vos crees que los camioneros van a tener mejores condiciones para poder negociar una mejor paritaria y el gremio de Norma o el gremio de los talabarteros o el gremio de los artesanos de Choel van a poder pelear de la misma manera? Bueno, para eso sirve el salario mínimo vital y móvil, que es el salario que acuerda las cámaras empresarias, la economía popular como novedad en esa mesa y la Confederación Hoy es General una de burla Trabajo. ese salario, son 12.000 pesos. Exactamente. Hoy es una tomada de pelo a un ciudadano que pase la salita de 4 nada más, no hace falta ni terminar el primario. Por eso tenemos al 25% de la clase trabajadora por debajo de la línea de pobreza. Para los gremios que tienen poco poder de fuego, sin lugar la duda tiene que ir a buscar al Estado la ayuda para tener una paritaria que esté por arriba de la línea de pobreza. Me parece que es una orden de orden moral y ético que cualquiera que se levante a trabajar y cualquiera que viva en este país pueda estar por arriba de la línea de pobreza. Agustín le quería preguntar algo a Damián. Sí, Damián, vos recién hablabas de recomponer el salario, paritarias. Bueno, hay una idea que ronda en la calle de México de duplicar o triplicar la asignación universal por hijos, ni bien se acceda al poder en el caso de ganar las elecciones nacionales, y recomponer un 20% los salarios de los estatales, por lo menos, y que las empresas privadas imiten eso. Con ese esquema, si se da ese esquema, ¿hay una reactivación inmediata? Sin lugar a duda, cuando uno inyecta recursos en sectores vulnerables, ¿no? Recordemos que la AUH tiene más de 2,5 millones de personas involucradas, las cuales están fuertemente endeudadas. Si vos reactivás a través de recursos del Estado ahí, el consumo interno vuelve a crecer. Acordemos que gran parte de ese recurso, de esa asignación, se vuelca al consumo y es una cadena virtuosa que puede intervenir con el almacén del barrio, el supermercado, la ferretería y otros comercios de los barrios. Por lo cual, sería una medida virtuosa y sería sostenible también en un modelo económico que vuelva a crecer. Que esa es la clave para que estos programas sociales pasen a vincular a las personas que están pasivas al lugar activo de trabajo, que es lo que no está logrando este modelo económico. Hoy por hoy, porque por un lado recibimos los relatos interminables de que es el ejemplo de Latinoamérica, el país de mayor equidad, y por otro lado vimos justamente cómo este país implosionó ante un aumento de subte. ¿Cuál es la realidad más próxima? Exactamente. Lo que aflora en Chile, mediante las movilizaciones que podemos ver, es la bota que rebalsó el vaso. Chile, como dijo Marcos Ominami hace poco, que fue candidato presidencial en Chile en reiteradas ocasiones, es la rebelión de la clase media. Una clase media que se rebela ante un Estado que se ha retirado de la regulación de la educación, de la salud y del transporte. En este caso, Chile representa hace muchas décadas el país más desigual de la región. Fíjense ustedes que el 1% de la población de Chile concentra el 26% de la riqueza y el 50% de la población de Chile con menos ingreso llega solo al 2% según la CEPAL. ¿Y por qué, perdón, los datos que vos decís son absolutamente oficiales? ¿Por qué, por otro lado, hay economistas que repiten todo el tiempo el país más equitativo, el ejemplo de Latinoamérica? ¿Por qué dicen eso? Realmente ahí el establishment abraza el modelo chileno por la apertura económica que tiene y por el crecimiento de su macroeconomía. Ahora bien, si usted puede revisar hacia el interior del sistema de la matriz productiva chilena, es un sistema que solamente reproduce desigualdad social. Trabajadores cada vez más empobrecidos, un Estado cada vez más mínimo y siguen poniendo en el hombro de las personas, del pobre, la capacidad de ascenso social. La meritocracia y la desigualdad social son las olas y los vientos que vienen haciendo temblar a América Latina en el último mes. Preguntar a Damián Ledesma, dentro de lo que tiene que ver con la retracción de sueldos, la ganancia del asalariado, la condición de asalariado, el argentino tiene conciencia de clase, sabe que en su mayoría son trabajadores, así tenga clase media acomodada y tenga un autito y tenga 2 departamentitos, o ya cuando tienen el primer 0 kilómetro dice yo tengo que estar a la altura de un millonario. La otra vez escuchaba a un sociólogo amigo que decía que durante el kirchnerismo hubo 10 pisos de consumo y 2 de conciencia. A mí me parece que donde sí hay conciencia es en nuestro modelo sindical argentina. Nos puede gustar más o menos las caras, pero la tasa de afiliación sindical argentina es la más grande de América Latina y por eso también cuesta tanto que gobiernos de características neoliberales como la de Macri perforen y hagan mella en los derechos, más aún como lo hicieron en, por ejemplo, Ecuador, Brasil o Chile. Estamos ante
un temblor de los gobiernos que apuestan al libre mercado, que apuestan a quitar derechos, porque las clases medias, los trabajadores, los jóvenes, vienen bregando por ampliar esos derechos y que el sistema político ¿La le gente dé tiene otras... conciencia de eso, Damián, o dicen, algunos pueden estar todavía sospechando, bueno, pasaron cosas, hubo un contexto internacional adverso, tal vez no era un buen momento para aplicar este programa económico, o siempre este programa da este resultado? Yo creo que hay una cooptación del sentido común por parte del discurso dominante que quieren hacer creer a las personas que este modelo económico es lo que le va a dar la posibilidad de ascenso social. Pero las elecciones están el domingo, tuvimos una elección de las PASO, la mayoría se pronunció por estar en contra de este modelo, lo cual me parece que hay una madurez democrática en nuestro país que va a hacer avanzar hacia los progresos de la clase trabajadora. Su muñeca política para resolver este tema, cuando dio los anuncios y al día siguiente la calle nuevamente estaba inundada de ciudadanos, ¿qué tendría que haber hecho? Me parece que las pequeñas concesiones que dio Piñera con los manifestantes no pudo resultar efectiva porque evidentemente esta concatenación de sectores que están reclamando otro rumbo es a todo el sistema político, tanto a la oposición como al oficialismo. Entonces, me parece que la desigualdad social debería poder forjar otra forma de hacer política, otros líderes políticos que atiendan no tanto a los sectores poderosos, sino a la mayoría de las poblaciones. Una pregunta de Juan Manuel. Sí, la concertación en Chile fue de alguna manera cerrar la herida con sal. La concertación fue parte de los últimos 30 años de la política chilena después de la transición que hubo con Pinochet. Ha dado pocos resultados a la hora de resolver la desigualdad social que hoy en Chile recrudece como nunca. Por lo cual, lo que decía Fourier, que es un atisbo del chavismo y de Cuba en América Latina y más precisamente en Ecuador o en Chile, me parece que tiene que ver con una cuestión de la génesis de estos gobiernos que cada vez gobiernan para los sectores más concentrados. Rochi. Damián, ¿se está dando un efecto contagio y un empoderamiento por parte de la clase media, una motivación hacia otras regiones de Latinoamérica? Yo creo que sin lugar a duda, América Latina tiende a temblar en forma coordinada, ¿no? Porque generalmente se despiertan estas revueltas, se despiertan las clases medias, piden más derechos, piden al sistema político que atiendan a sus demandas. Y yo creo que en Argentina, si no tenemos este tipo de episodios, es porque hay una fuerte apuesta a que este modelo económico que tenemos hoy cambie. Agustín,